Voy a hablar sobre la mujer en la antigua Grecia. La mujer en la antigua Grecia, como hemos visto en clase, derechos prácticamente como que no tenía. Vamos, que si tú eras mujer únicamente estabas para casarte y para tener hijos. Aunque bueno, también existía la posibilidad de que fueses una hetera, o de que fueses una esclava sagrada, o de que fueses una prostituta, una concubina. En ese caso llevarías una ropa anaranjada o color azafrán, color sensual de la época. Yo voy a hablar sobre una mujer que vivió entre los siglos IV y V, aproximadamente entre el año 370 y 415 después de Cristo, cuyo nombre es Hipatia. Hipatia de Alejandría. Hipatia era hija única y era la hija de Teón. Teón era un astrónomo y matemático importante en su época que impartía clases en la famosa biblioteca de Alejandría. Desde muy pequeña, Hipatia había mostrado siempre gran interés por las matemáticas, por la astronomía, que al fin y al cabo eran cosas que le habían inculcado su padre, pero también otras disciplinas como la filosofía o en interés en las diferentes religiones que se daban en aquella época, aunque ya era religión pagana. Al igual que su padre, se dedicó a la enseñanza y que la impartía en su propia casa, en la que acudían múltiples alumnos de diferentes culturas, diferentes religiones, nada igual. Y ella se decía que era muy justa y respetuosa y los amaba a todos, aunque no amor en sentido sexual, porque ella murió virgen. Tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de que ya había nacido el cristianismo y se había extendido absolutamente por todo el imperio, porque ya estamos hablando de la zona del imperio romano, y obviamente también había llegado el cristianismo, si me está hablando de él, a Alejandría, a la zona en la que vivía Hipatia. De hecho, durante el año 380, Teodosio I, el emperador de aquella época, hizo que el cristianismo fuese la religión oficial de todo el imperio. Pero claro, ahora me diréis, bueno, había muchos incluso que, mucha gente importante que para conservar su cargo se habían pasado a la religión oficial, o sea al cristianismo, para seguir siendo importante. También había habido muchos disturbios entre los cristianos y la gente de religión pagana, debido a que decían que iban a destruir los edificios de otros. Y una de las cosas que pasaron fue que se perdieron los documentos. Vamos, asaltaron la biblioteca de Alejandría. Y diréis, María, ¿por qué me estás contando esto? No tiene nada que ver con Hipatia. Y yo diré, bueno, Hipatia, ella había mostrado gran interés por las religiones. De hecho, no tenía nada en contra del cristianismo, le gustaba, aunque ella no era cristiana. Para nada. ¿Por qué? ¿Por qué explico esto? Pues porque había dos personajes que eran Cirilo y Orestes, que le tenían gran aprecio y que manejaban ahora todo el catarro aquello. Y los cristianos pensaban que Hipatia era la persona que le había estado influenciando a esos dos para que hicieran aquello. De tal manera que lo que hicieron fue hacer con Hipatia. Si Hipatia es el problema, pues acabemos con ella. Y acabaron asesinando a Hipatia. Entonces Hipatia acabó muriendo a manos de los cristianos, debido a las disputas de aquella época. Esto se ve muy bien reflejado en la película de Ágora, que era la que íbamos a ver y al final no vimos. Así que bueno, pues hasta aquí mi trabajo y un saludo grecolatino a todos.